Sí, eso. Después presento yo Pedro Sura. Sí, buenas tardes, ¿me oís, no? Buenas tardes a todos. Hoy estoy aquí como vicepresidente del Grupo NERCOP para presentar, es un orgullo y un placer presentar la puesta en sociedad de una nueva asociación formada por un grupo de amigos, la Asociación Histórico-Cultural Enigmas Crevillente, que se creó hace apenas un mes, el día 10 de abril, y hoy nos acompañan varios miembros de la asociación. Está su presidente, Cayetano Veracruz Tomás, Moisés Sánchez Roses, secretario y portavoz. También nos acompaña Ana Isabel Martínez Martínez, que es tesorera, y no ha podido venir un vocal, que es Eduardo Bosch López, que bueno, por cuestiones ajenas a su voluntad, pues no ha podido acudir. Bien, supongo que todos los que estamos aquí hoy nos une, probablemente, tenemos en común que pensamos que existen cosas en este mundo que quizás no pueden verse, que no pueden tocarse, pero que están ahí. Entonces hoy contamos con la presencia de Pedro Amorós, que nos dirá que, bueno, que si bien hay cosas que no pueden verse o tocarse, sí que pueden oírse, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos comentará un poquito en el mundo de las psicofonías cuál es su experiencia. Bueno, Pedro Amorós, simplemente comentar, porque ahora entrará Moisés, que Pedro ha hecho de la seriedad y la profesionalidad el santo y seña de su trabajo en un mundo que creo yo que es bastante complicado, como es el de las psicofonías, donde hay mucho intrusismo, donde hay mucha gente que quiere demostrar cosas a lo mejor sin los medios y sin la profesionalidad de vida. Y bueno, es un mundo que también hay mucha gente que de entrada le causa rechazo, ¿no? De, bueno, psicofonía, ¿no? Qué tío más raro, ¿no? O bueno, hoy precisamente es el día del orgullo del mundo friki, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Orgullo Friki. Así que bueno, aquí estamos todos, como decía, estamos unidos por eso. Bueno, sin más, daros las gracias por estar aquí hoy y nada, deseoso de que nos cuentes un poquito el proyecto de la asociación, todo lo que tenéis pensado hacer y bueno, y que un ilicitano venga Crevillente para contarnos cosas de nuestra historia, pues es de agradecer, ¿vale? Os dejo con Moisés y con Cayetano y luego ya entrará Pedro. Gracias a todos por venir. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, ¿vale? Yo soy Moisés Sánchez, Cayetano Veracruz, y bueno, vamos a contaros un poquito la línea de investigación que estamos siguiendo aquí en la asociación. Todo lo que hemos hecho, lo que estamos investigando en el pueblo, que creo es muy interesante, y después de ahí pues hablaremos, Pedro nos hará una maravillosa charla que va a ser muy interesante, yo creo. Pero primero hay una pequeña presentación que tenemos que hacer, y creo que haceros una presentacioncita va a ser poquito, contaros un poquito pues quiénes somos, qué estamos haciendo y demás. Vale, entonces vamos a ello, perdonadme que abre esto. Esta, podría ser esta, pero no. Bueno, estos somos nosotros, ¿vale? Asociación Histórico-Cultural Enigmas Crevillente. Bien, os voy a contar un par de cosillas antes de empezar, ¿vale? ¿Cómo se funda la asociación? La asociación se funda porque creemos en el misterio, estamos enamorados de la cultura del misterio, nos encanta la cultura del misterio, entre otras, ¿no? También sobre todo la cultura. Creo que la cultura del misterio es una parte súper importante de nuestra sociedad, una parte un poco denostada también, y tiene cierta parte también de turismo, un poco el turismo oscuro que llaman. Eso creo que es muy interesante, esa parte. Pero bueno, ¿cómo se funda realmente? Al principio nos hemos juntado una serie de amistades, de amigos, de familia,
gente interesada del tema, de Crevillente y demás. Y claro, pues con una idea. De hecho, yo voy a ser de rigor. Fue Juan Pedro Gracia, que está aquí atrás, el que dijo en un momento, dice, oye, ¿por qué no hacéis una ruta por Crevillente del misterio y tal, no? Entonces, claro, dijimos, bueno, pues oye, pues ya que hacemos una ruta, ¿por qué no empezamos a investigar qué hay aquí, ¿no? Y ya que estamos, ¿por qué no hacemos algo más decente, más en condiciones? Porque vimos que había una carencia era aquí en Crevillente hay asociaciones, hay muchas, hay asociaciones culturales, pero no hay ninguna asociación que se dedique más al misterio o un poco al misterio histórico-cultural, ¿no? No hay mucho, hay un poco de carencia en eso. Sí que hay presentación de libro, hay otras asociaciones, pero así más exclusiva de este tema no hay tanto, ¿no? Hay una cuestión, primero, hay una persona que tengo que dar agradecimiento, perdón, que con los nervios hoy no me da la vida, ¿vale? Que se nos ha pasado. Eduardo Boix, que no está aquí hoy, nos ha mandado este mensaje, que espero que se vea en pantalla. Hola compañeros y amigos del misterio y de la historia. Perdón. Perdón. ¿Problemas del directo? Hola compañeros y amigos del misterio y de la historia. Lo siento mucho, pero por circunstancias personales no he podido estar con vosotros hoy, pero soy vocal, amigo y miembro de Enigmas Crevillente. Y nada, mis amigos Moisés y Anabel y Cayetano lo van a explicar mejor que yo, pero bueno, que sepáis que os mando a todos un abrazo muy fuerte, un cariño muy grande. Estoy encantado de que Pedro Amorós, una persona a la que admiro y respeto y siento un especial cariño por él, y creo que es un amigo, yo lo considero un gran amigo, está ahí con vosotros, dando el respaldo que merece esta asociación que nació realmente de la amistad. Somos un grupo de amigos que nos hemos unido por el misterio, para la historia y para dar luz a temas que nos inquietan y nos encantan. Nada, os mando un beso grandísimo y muchas gracias por haber acudido a esta gran presentación y a muchas más que vendrán. Bueno, este era el señor Eduardo Boix, que es escritor, ¿vale? Novelista, crítico literario, columnista, investigador, tiene un poquito de todo, lo conocéis, Pedro también lo conoce bastante también, muy buena persona, un tío muy interesante de conocer, ya hablaremos con él antes o después, porque tenía que haber venido hoy aquí, pero no ha estado. Pero bueno, vamos un poco ya a lo que nos interesa, ¿vale? Bueno, punto 1. Aquí hay una cosa en Crevillente que me ha sorprendido mucho, y es que en todas las guías, todos los sitios, cuando buscas misterios en Crevillente, enigmas en Crevillente, paranormal en Crevillente, psicofonías y demás, siempre sale en la lista la famosa Cuesta Mágica, que creo que es conocida por todo el mundo, la Cuesta Mágica. Y yo, la verdad es que no consigo entender nunca cómo esto puede estar en una guía de misterio. O sea, un efecto óptico, porque es un efecto óptico, no está en una guía de misterio. No lo entiendo, para mí es incomprensible. No quiero denostar tampoco. ¿Tú lo pusiste? Sí, es que tiene un efecto muy raro, pero es completamente comprensible y normal. O sea, pues te voy a traer unas cosas, Pedro, que no conoces y creo que te van a gustar más. Y son mucho más interesantes que esto, ¿vale? No digo nada, no, simplemente es que muchos sitios ponen como la Cuesta Mágica y tal, y a mí no me lo parece tanto, no me parece tan importante como otras cosas que voy a traer que sí que son mucho más interesantes, según mi punto de vista, que es más histórico y más realista, ¿vale? Es un poco lo que quería aventaros. Quiero contaros todas las líneas que estamos trabajando, que son más, pero bueno, voy a ir un poco deprisa, porque ya el tiempo, nos hemos comido unos minutos y después vamos ya de culo. Noticia súper interesante. Nos la puso en su momento Viviana, ¿vale? La noticia de Internet Cliente, la Casa del Río de la calle Pedro Soler. Noticia del año 1890, 135 años. Primer documento que hemos encontrado donde se relata unas supuestas actividades paranormales en una casa de aquí. Es un documento que se adelanta 10 años
al famoso documento de la Casa do Demo de Galicia. Dice, no, el primer caso de poltergeist registrado en España. 10 años antes. Aquí tenemos un documento que atestigua. A ver, no podemos decir, sí, es cierto, y hay que ser de rigor, que el tema de las casas encantadas y casas enduendadas es un tema muy recurrente. Ya sabemos que en el Quijote se habla de este tema ya, si no recuerdo mal, ¿no? Con el magistrado Dorralba, si no recuerdo mal, sí creo que es correcto. Y hay varios temas más que en este tema. El Cantar del Miecilla se habla de las musas y de los fantasmas y demás. O sea que es un tema muy recurrente a la literatura, pero es sorprendente encontrarlo en un periódico. Para mí me lo es muy sorprendente, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de... Me hace mucha gracia porque aquí hay unas cosas ya que son sorprendentes también. Por ejemplo, leo, ¿no? No sé si lo leéis, se ve un poco mal, ¿no? Dicen, aparecen espíritus de noche en la citada casa y les da por hacer lo que acostumbran la tal gente. Uno rompe platos, otro enciende fósforos, el de más allá da pasos y el de más acá empaja la puerta de la casa para que los encarnados no entren. ¿Vale? Por supuesto, también dice que cuando aparece la prensa, el fantasma desaparece. Es lo de siempre, ¿no? Parece que esto ya era una cosa normal hace 135 años, completamente normal, ¿no? Y también sigue diciendo otra cosa, que es que hay un amigo suyo que es espiritista, de hecho hablaremos ahora de este tema, le dice, los espíritus que se han manifestado son espíritus inferiores que aún no creen hallarse con nosotros, los vivientes o encarnados. 135 años, estamos hablando. Creo que es más interesante esto, mucho más que otras cosas. Bueno, habla de estas ideas son los que hacen progresar, las ideas espiritistas y demás. Y de hecho, yo un poco voy a hablar de este tema. Yo creo, esta noticia que es, por cierto, el 15 de junio de 1890, yo creo que es uno de los primeros documentos que atestiguan este tipo de comportamientos que yo he encontrado. Y si alguien tiene otros documentos más viejos, que me los diga y que los podemos investigar. Pero es muy interesante. Hemos estado en la casa, por cierto, hemos ido a la calle a buscar, pero hay varios edificios cerrados, pero son edificios cerrados por más miedo a ocupación o más miedo a vandalismo. No son edificios cerrados literalmente por ese tipo de cosas. Tampoco sabemos si esa casa se ha reformado o no se ha reformado o se ha tirado o ya no está. Hemos escuchado algunos testimonios más, pero este es un testimonio muy interesante porque ya aquí estamos averiguando algo real, ¿vale? Tened en cuenta un poco, y hay que mirar con retrospectiva, no quiero alargarme demasiado, pero en el año, para que hagáis una idea, el término paranormal se acuñó, parapsicológico se acuñó en 1889, solo un año antes. No existía el concepto de parapsicología ni paranormal en ese año. Así que estamos muy avanzados en esa época, yo creo que es muy interesante. Solamente hacía 40 años de las hermanas Fox. Famoso caso que sabemos que supuestamente sabemos que... Bueno, supuestamente no, estamos seguros de que fue un fraude, porque lo dijeron ellas mismas que fue un fraude, aunque después hubo otras cosas que investigar. ¿Sí, Pedro? Casi. Casi. Digo que sí, porque al principio era real, pero luego... Yo creo que sí también, pero eso es que es un tema que se ha hablado tanto, ¿no? Yo creo que se ha hablado tanto de este tema. Vamos a seguir, ¿vale? Hablando de los espiritistas, mismo periódico, libros espiritistas a la venta. Allan Kardec y otros autores se hallan a la venta en esta imprenta. Los espiritistas en ese año tienen una potencia muy fuerte en este país. Creedme cuando os digo, no sé si conocéis un poquito de la historia del espiritismo, supongo que aquí hay mucha gente que ha conseguido, o por lo menos conoce un poco la doctrina espírita. La doctrina espírita, pues sabéis que es el libro famoso que hizo Allan Kardec, que lo trajo hasta aquí el señor Lagier, Ramón Eulogio Lagier, que lo tradujo con la vida y que se extendió sobre todo por esta parte, provincia de Alicante, Barcelona y Cádiz. Estos son los sitios principales. Pero quiero decir que la presencia espírita en la provincia ha sido muy fuerte. Tan fuerte que ha quedado parte de ese resto aquí, en toda la zona, ¿no? De hecho, ahora os hablaré un poquito porque tenemos constancia de que había grupos espíritas con el fenómeno de mesas parlantes,
siguiendo la doctrina espírita puramente y influyendo claramente en todas las sociedades que vinieron después. Pero tenemos constancia de que hubo grupos espíritas aquí. Tenemos constancia, por ejemplo, que Isabel Candela, que era la madre de Isabel Alfonso Candela, es la primera presidenta del grupo espírita de Crevillente. Lo sabemos, tenemos la constancia de ello. Y sabemos que todas esas asociaciones tuvieron mucha repercusión en Alicante y después también con la masonería, totalmente relacionadas con la masonería. El espiritismo y la masonería tienen una relación fuerte y clara, sobre todo en esta zona, en esta provincia, ¿vale? Y veníamos un poco a hablar de eso. Otra noticia del periódico, perdonadme que voy a fundirme un poco lo que hemos encontrado. El señor Cayetano Martínez Mas habla claramente ahí, no sé si lo veis, moral kardeciana. Es decir, es un señor, este señor que es profesor y demás, él habla que está influido claramente por las ideologías kardecianas, totalmente kardecianas y totalmente liberales que había en ese momento en el pueblo. No estamos hablando de nada raro. Quiero deciros que os hagáis una idea un poco y que os transportéis un poco a ese momento de la historia y entendáis que el espiritismo se pensó como una alternativa fuerte a las ideologías que habían, a las ideologías, al cristianismo incluso. O sea, parece un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero el espiritismo fue una ideología que caló fuerte en la sociedad, muy fuerte en la sociedad. Entonces, hay mucha gente que le influyó un poco la idea de mejorar, de hacer una educación laica, una educación libre y sobre todo esa educación un poco orientada hacia la libertad un poco, porque sabéis que el espiritismo tiene una cosa que es que no tiene dogma, ¿vale? Es una ideología que no tiene dogma, es una religión, si queréis, alguna gente lo toma como religión, no lo es, para mí no lo es, que no tiene dogmas ninguno. Entonces ¿qué es lo que te acerca a Dios? La caridad humana. ¿Qué es lo que te hace mejor persona? Ser buena persona. Olvidemos de tal. ¿Qué es lo que te acerca a los demás? Pues ser buena persona. Entonces, los espíritas de hoy en día siguen un poco esta filosofía. Sigue habiendo espíritas. En Crevillente hay todavía una sociedad activa de espíritas. Y muy buenas personas todos, ya los conocéis. Y sigue habiendo grupos espíritas hoy en día, activos. Y bueno, seguimos un poco, siguiendo relacionado, la masonería. Sabéis que la masonería, claramente, se trajo aquí a España con las tropas napoleónicas, que se empiezan a meter grupos y bueno, tiene importancia el sexenio liberal, se hace fuerte en el año 1870, esto es un poco histórico, sin entrar un poco en el rollo histórico, pero, por ejemplo, tenemos la constancia de que aquí una logia, que es la 123, logia masónica 123 de Crevillente, de nombre espírita. Logia masónica de nombre espírita, es decir, una logia con una fuerte influencia espírita. Y eso tenemos la constancia, porque no hemos hablado con el tío que más de masonería sabe aquí, de la Comunidad Valenciana, que hizo su tesis sobre ese tema, y nos lo dijo él mismo, ¿no? Y claro, hemos estado buscando esas pistas que nos están diciendo acerca de la masonería de esos grupos. Es más, la masonería, sabéis que estuvo activa desde finales del 19 hasta la Guerra Civil. Luego la Guerra Civil pasó lo que pasó, la masonería fue prohibida y ya después, al cabo de los años, empezaron a volver. Pero ya, bueno, sabemos que hay, por ejemplo, sí que hay logias masónicas en Alicante, está la logia Lona. Pero aquí en el pueblo, la logia, sabemos que seguro que estuvo del año 1877 hasta 1890, seguramente, incluso más años. Este periódico, el periódico de la Unión, es un periódico que si no es masón, tiene clara influencia masónica, porque habla muchas ideas liberales. Y tengo otra noticia aquí que lo atestigua, que es José López Magro donando 10 pesetas, una cantidad importante para la época, para la estatua de Eleuterio Maisonave. Eleuterio Maisonave, como sabéis, reconocido masón,
que fue uno de los principales alcaldes de Alicante, que tiene su avenida, que sale en la mayoría de los grupos y demás. Y hay varias noticias más relacionadas un poco esa apología de la masonería. Pero no quiero extenderme demasiado. Sabemos que hay varios masones aquí, por supuesto. Del Partido Posibilista, que es el que... La masonería sí que tiene un partido político, es el Partido Posibilista, y sabemos quiénes son los del Partido Posibilista. Y un apunte más también, que siempre sale en las rutas, es, nos lo siguen preguntando hoy en día. Mariano Benlluire, el del museo, no era masón. Porque este es Mariano Benlluire Gil, el escultor era Mariano Benlluire Gil. Lo digo porque aquí hay un museo de Mariano Benlluire, y todavía me dice la gente, pero era masón, y digo, no, Mariano Benlluire Gil no era masón. El que era el hijo es Mariano Benlluire Ituera, que era el hijo. Ese sí que estuvo claramente relacionado con la masonería, o sea, cuando digan el mito de aquí de que Mariano Benlluire era masón y tal, pues no lo es, que lo sepáis. Hay un error muy común con ese tema. Y ya para ir terminando, porque está muy cortita la charla, voy a hablaros un poquito también de un personaje paremiológico, que no sé si conocéis el término. Paremiológico es de la leyenda, del mito, de la palabra, ¿no? Aquí hay un mito local que me resulta muy interesante. Es el mito del tío Joano el Poderoso. El acertador de Crevillent, famoso acertador de Crevillent. Hay un documental, como bien sabéis, o bueno, alguna gente sabe, de quién era este señor tío Joano, que supuestamente se atribuye una serie de cualidades mágicas, especiales. Dice que puede, no sé, se le habla de atribuye que se puede transformar en toro, se transforma en clavel, que podía pagar con hojas de garrofer, la famosa historia de que pagaba con hojas de garrofer en la feria. Que cuando se marcha entonces se transforma de nuevo en hojas. Sí, efectivamente, que huía de los medios porque podía transformarse en plantas, ¿no? Entonces, claro, es muy inverosímil, ¿no? El caso es que hay un rastro que empalma con una persona, todo a través de un libro, famoso libro. Pues bien, hoy también quería contaros, porque hemos llegado a este punto de la investigación, esto sí lo tenemos más avanzado, es que Joano el Poderoso estamos bastante convencidos que no es el personaje que escribió el libro. El libro se atribuye a un tal Juan Fenol, y ese Juan Fenol sabemos ya 100%, tenemos la evidencia segura de que Juan Fenol no es el tío Joano. Siento si a alguno le hemos chafado un poco la historieta porque hay un poco de mito local, pero estamos seguros y tenemos las pruebas ya de que ese señor no es el otro. Sabemos que Joan Fenol, sabemos quién es, estamos ya sabiendo más cercano a lo que hizo, estamos descifrando lo que hizo, tenemos constancia. Sin embargo, el tío Joano entra más en la memoria, el imaginario popular, y como yo, y esto es un poco opinión mía, creo que que el tío Joano tiene que ser más una especie de sabio, adivino, espírita, curandero, profeta, y personaje real. Yo creo que fue un personaje real. Pero ahora, que el personaje real sea el que dicen que es, yo tengo mis dudas. Yo sé que a lo mejor algunos quedéis un poco raros con ese tema, pero la gente que es de creyente creo que me está siguiendo, porque es un tema muy extendido, este tema. Es que hay tradición de curanderos, videntes y demás. Y este es simplemente uno de ellos. Preguerra, en 1900 poco, apareció por esas fechas y después desapareció. Con lo que no se sabe, no se tiene nada en los registros, ni bautismal, ni en ninguna... ¿Cómo se llamaba? Le llamaban el tío Joano, pero aquí hay como otros tales, por ejemplo, el Trota, ¿no? El tío Platanero, la tía Jacinta, son famosos curanderos de aquí. La tía Jacinta sí que... Pero la tía Jacinta, por ejemplo, sí que sabemos claramente dónde está, sabemos mucho más reciente, sabemos está en su casa, sabemos todo lo demás, y sabemos que fue un personaje completamente real y todo lo que hizo, porque está registrado y más que registrado. Pero, y de los curanderos hay muchos, ¿no? Pero es un poco lo que venimos a decir, que no todo es tan claro como parece, ¿no?
resolver. Bueno, y ahora vamos ya un poco a lo interesante. Aquí quiero deciros que hemos empezado a investigar varios relatos locales. Pequeñas historias que nos han ido contando, pequeños relatos, como por ejemplo el ayuntamiento. Supuestamente hay gente que dice que ha escuchado algo en el ayuntamiento, que le ha pasado Aquí hay sensaciones raras, subiendo la escalera han tenido una sensación extraña, ¿dónde ha pasado? ¿No? Pero yo no sé, no he tenido una experiencia, contacto directo, no ha sido, estos son rumores, pero hay más, ¿vale? Un poquito. Centro Llobet, la casa del Metge, la casa del doctor Alberto Vega. Sabéis que esta era la antigua casa del Metge. Y bien, aquí nos han dicho lo de siempre. No, aquí han pasado cosas raras, hay problemas con la electricidad, el ascensor a veces se pone solo en marcha. Digo, vale, sí, pero queremos ver lo que hay. Hay un vídeo de un ascensor, supuestamente hay un vídeo de un ascensor, supuestamente. Tampoco lo quieren compartir. No se quiere compartir, no se quiere analizar, no se deja. O sea, esa parte lo tenemos un poco ahí, como nos lo han contado, pero vale, pues Es una cosa más. una cosa más, ¿vale? No entro en este tema, ni entro ni salgo. No creo, a ver, no me parece que el edificio sea tan viejo o que un edificio nuevo pueda tener ese tipo de reminiscencia, ¿no? Pero vamos a seguir porque sí que hay cosas más interesantes. Calle Alicante. La calle Alicante sabemos que es la calle Esmorts, la antigua calle Esmorts. Sabemos que de la iglesia vieja parte estaba el cementerio. Sabemos que hay historias, pero estamos un poco en lo mismo de siempre. Las historias, todo esto está alimentado por un libro de cuentos, literalmente. El famoso libro de cuentos de la calle Alicante, de los muertos de la calle Alicante. Y un poco, a ver, no podemos estar seguros si cuando hicieron todas las construcciones se llevaron todos los restos o no. Eso es un poco lo que nos queda. Esto dicho por gente que ha estado aquí cuando han hecho las cosas. Yo no lo sé. Pero no podemos garantizar que no haya restos porque cuando tú que estoy encima de un cementerio, pues a saber. Pero volvemos un poco a lo mismo. No importa si hay un cementerio y ese cementerio se ha construido encima del cementerio, no sabe nadie que es un cementerio, no pasa nada porque la gente no va a ningún sitio, ¿no? De todos modos, calle más arriba, en 1 de Mayo, muy cerquita, se encontraron restos mudéjados. Sí, En bueno. época mudéjar, enterramientos de aquella época, y lo soterraron de nuevo. Lo que ocurre en otras partes. ¿Vale? No es nada nuevo. No, Bueno, puedes hablar por ahí si quieres. Bueno, seguimos un poquito. El antiguo hospital, la ermita de Santa Anastasia. Aquí sí que sabemos que la ermita, bueno, sabéis que al principio ahí está pintada a la derecha, antes estaba pintada a la izquierda. Sabéis que se han encontrado un antiguo cementerio mudéjar. La interesante historia del cementerio mudéjar. Aquí ya sí que sabemos que había restos, había más cementerios también, y sabemos que un hospital, que había una morgue también, por supuesto, y que había un cementerio. Entonces, el edificio a mí me da una impresión un poco fuerte, ¿vale? Hay gente a lo mejor que le puede parecer mejor o peor, pero tiene la típica imagen un poco de sitio que tenebrosillo, sí, da un poco de esta cosa. No he encontrado ninguna foto reciente que saliera a la ermita.
Magrana también. Ah, Hacía- bueno, sí, eso, bueno. Sí, bueno, no, pero hacía lo mismo que en Elche, la bajada de la Magrana, y era ahí en la ermita, que era muy pequeña, comparado con la iglesia de Belén, de aquí al lado, pero eso solamente se permitía hacer ahí, no en la iglesia grande. Hacían un rito igual que Y ya desapareció con ella. del asuncionismo, igual que en Elche, ¿vale? Parecido, bueno, no igual, pero parecido, ¿vale? O sea, que sabéis que el rito de asuncionismo de Virgen de la Asunción no es exclusivo de Elche, tenemos más sitios. Pero bueno, vamos un poco ya a la Magra buena, nunca mejor dicho. La Casa de la Colina, casa de José Magro, famoso sitio, abandonado, casa derruida. Es una lástima porque es una casa que tuvo mucho esplendor, ¿vale? La diseñó el arquitecto Antonio Serrano Peral, que es un famoso arquitecto de aquí de la zona. Y bueno, yo aquí no creo que haya nada, pero sí que ha habido, y esto sí que podemos verificarlo, hay restos de rituales y de que han estado haciendo cosas. Eso sí que lo puedo garantizar 100%, porque hemos estado viendo que ahí hay gente que se ha metido a hacer cosas. ¿Vale? Esto es totalmente real, tenemos los datos y las pruebas. Aquí ya no hay dudas. Porque parece que es como el sitio abandonado perfecto para meterse la gente, pues se mete a hacer tonterías en esos sitios. Yo lo desprecio mucho, pero Incluso en la ermita de Santa Anastasia, sí. y también han hecho alguno. Sí, bueno. Está en el centro. Bueno, este está mucho mejor, más alejado del centro y lo han estropeado muchísimo. Es una verdadera pena. Hay fotografías de cuando estaba... Sí, esto es una casa... Esto no sé si lo veis, esto es una estatua, pero es una estatua que había tipo griega. El porche está caído, en fin, un destrozo. Esta foto es vieja, ahora está mucho peor. La casa de Francisco Más Magro. La casa de Francisco Más Magro, antiguo hospital de la Guerra Civil, con ahora museo arqueológico, con su propia historia particular, ¿vale? Sant Parnou es un sitio muy bonito para visitar, pero aquí ya sí que tenemos constancia de que hay túneles, que había morgue, y sabemos que el tema aquí está más candente, ¿no? Sí, además de que es mucho más reciente, bueno, están los túneles, hay... bueno, los túneles están repartidos por todo el pueblo, pero hasta ahí llegan algunos. De aquí salían a los túneles hasta la casa de los... hasta la iglesia, hasta la casa... hasta la casa de las ventanas. La casa de las ventanas, ¿vale? Es decir, hay varios túneles que sabemos que conectan, que no hemos podido visitar obviamente, pero bueno. Y claro, como esta era una vivienda bastante grande, pues en época de la guerra, los heridos, los fallecidos, pues se transportaban hasta allí, algunos se curaban, otros morían, y los enterraron allí mismo. O sea que es un sitio muy interesante con historia. Y bueno, tiene un sótano también con... Bueno, Tiene también... tiene. Yo creo que es interesante. Pero bueno. Pero vamos al top 1. Vivian se ríe porque Vivian trabaja ahí. ¿Vale? Aquí sí que tenemos un poco más de constancia y creo que es muy interesante. El archivo municipal, aquí sí que ya los testimonios son claros, ¿no? No solo por lo que nos han contado, sino también por las limpiadoras. Las limpiadoras han sido las que nos han dicho, oye, yo ahí no voy por la noche, porque hay muebles que se mueven y eso es muy raro, yo paso, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de decir, uy, me parece a mí que esto es muy misterioso. No, aquí ya hay gente que nos ha dicho, ojo, que yo ahí no me meto, ¿vale? Sabemos que está metido dentro del casco urbano, sabemos que está metido en el antiguo castillo y sabemos que tiene restos. Incluso, si se me permite, Viviana, Viviana dijo que lo habían bautizado el fantasma como Doña Inés, ¿no? Es correcto, ¿no? Doña Inés. Entonces creo que es muy interesante la investigación ahí, creo que será un sitio súper interesante. Sabéis que otros sitios con historia tienen cierto caché, yo creo que habría que investigar. Nos gustaría el día de mañana hacer un trabajito ahí, ver un poco, saber investigar, hacer nuestras pruebas. Sí, Lo de siempre. Más tarde, cuando se pueda. de todos modos, bueno, es que esa zona está dentro de la muralla del castillo
Y ahí pues... Cuando te metes con restos que tienen 500, 600, 700 años, edificios tan viejos, cualquier cosa es posible. Ya sabemos lo que hay, cualquier cosa es posible. ¿Vale? Y vamos a ir terminando ya. Bueno, unas pequeñas introducciones, ¿vale? Ahora en junio no podemos hacer nada, va a ser difícil hacer cosas, ¿no? En septiembre hay una charla de mi hermano, que está ahí, sentado, saluda a Miguel. ¿Vale? Él presenta su libro también dentro de unas semanas, bueno, de unos meses mejor dicho, en verano es muy complicado hacer cosas. Mi amiga Raquel Alvarado también nos hablará de emociones en octubre, después habrá también una charla solamente, posiblemente de Tolkien, sería muy interesante, y más cosas que tenemos pendientes sobre la cábala judía. Tenemos varias charlas programadas a lo largo de todo el año. Y sí, arqueología, historia... Tenemos una larga lista, pero claro, a veces las circunstancias coinciden, no se puede... Y, bueno, un input último. Estamos haciendo rutas guiadas, por aquí, por el Crevillente, un poco, explicando la historia del pueblo, contando estas historias y otras historias, poquito a poco, totalmente de forma altruista. Aquí no se cobra nada, aquí la gente, no, esto es que... No, aquí ni cobramos ni nada más. Nosotros hacemos totalmente todo esto gratuito. Y es en junio, no sabemos qué semana va a ser, porque el 8 de junio era una fecha, pero por visto hay una carrera y vamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Estad pendientes, el que quiera, que esté pendiente de las redes sociales, y ya iremos poniendo los datos. ¿Vale? ¿Preguntas de este tema? ¿Alguien se ha quedado una pregunta de cliente? ¿No? Bueno, pues contándonos, seguimos en las redes sociales, ¿vale? En Imagen Crevillente y en Facebook y en Instagram. Y ya sin más, vamos un poco a lo que nos interesa a todos, a mí también, que es, Pedro, por favor, sube con nosotros aquí. Te dejo, Pedro, en este lado, ¿quieres el retornador? Aquí. Bueno, creo que no hace falta ni siquiera que presente a Pedro, pero de todas formas voy a presentarlo. Voy a presentar... ¿Hola? Sí. Voy a presentar a Pedro. Pedro Amorós, investigador. Yo creo que es el máximo experto que tenemos en este país de psicofonías. No sé si no estarás muy cerca, ¿no? ¿Cuántos años llevas en esto? ¿40? Más o menos. 40 años investigando, 40 años. Yo siempre digo una cosa, y aclaro, no soy muy mayor, sino que empecé muy joven, ¿eh? Así que por favor. Y bueno, yo creo que no hace falta ya ni que diga nada, pero por favor un aplauso para Pedro. Pedro. Bueno, yo soy investigador, soy escritor, soy muchas cosas porque soy muy inquieto, no me gusta perder el tiempo, me gusta todo. Desde fotografiar mariposas hasta coger fósiles, analizarlos, me encanta la paleontología, la microbiología, la astronomía, todo lo que acaba en IA y por supuesto la parapsicología, como no. En fin, ¿qué deciros? Estoy en un pueblo que quiero mucho. Mi ahijada es de aquí. Yo he trabajado muchos años y creo que muchos de vosotros lo habréis visto en Telecrevillent. Yo hacía un programa desde aquí que se llamaba Noche de Misterio y que se emitía en 300 televisiones, cubriendo un espectro alucinante. Y se producía aquí, en estos estudios de Telecrevillent, y quiero muchísimo a este pueblo, muchísimo, y además que guardo siempre un gratísimo recuerdo cada vez que vengo a Crevillente, porque yo creo que es una especie de segundo pueblo mío. Yo soy de San Vicente de Raspech, pero bueno, en fin, ¿de qué hablamos? De lo que tú quieras. No, háblanos de psicofonía, de investigación paranormal. ¿De investigación paranormal?
o cómo es tú, bueno, no sé, lo que tú creas conveniente. ¿Cómo se debe realizar una buena investigación? ¿Cómo? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vale. Lo primero que voy a hacer es prepararme algo aquí para que veáis, porque a mí me gusta siempre demostrar con pruebas. Creo que la base científica es lo que nunca hay que perder. Todo lo que nosotros creemos está en función de la posibilidad de que exista o no. Es correcto, ¿no? Si algo pensamos que existe, es probable que exista, pero también es probable que no. Pero si algo sabemos que existe, es porque sabemos de su existencia. Hay una prueba pragmática que lo demuestra. Los fenómenos paranormales necesitan pruebas paranormales para ser demostrados. Y ahí os lo dejo. Lo digo porque os va a tocar brincar mucho. ¿Qué significa esto? Voy a contaros una pequeña historia. Yo, en mi casa, tengo un jardín pequeñito, y en el jardín tengo un unicornio rosa. No me asustéis porque en una charla dije algo parecido de que vi un burro volando y alguien levantó la mano diciendo que se lo creía. Pero bueno, yo os lo planteo. Lo lógico que penséis es que decir, bueno, pues, a ver, Pedro ya se ha quedado con nosotros, ¿no? No, pero yo voy más allá. Tengo aquí la foto de mi unicornio rosa que tengo en el jardín. Además, Carlos lo ha visto. ¿A qué lo has visto, Carlos? Entonces, claro, ya tenéis un poco más de duda, ¿verdad? Porque nos acercamos un poco a la prueba. Sin embargo, pues a mí me encantaba. Hasta que me cambiaron el profesor, ya pude. Pero bueno, esto significa que depende de lo que te enseñen, vas a aprenderlo de una forma u otra. Así que hoy vamos a hablar de la parte más científica de lo paranormal. Y es precisamente del efecto causa-efecto, ¿vale? Hay un efecto, ergo hay una causa que lo haya producido. Es correcto, hasta ahí me seguís, ¿verdad? ¿Vale? Si yo hago una fuerza en esta carpetita, la carpetita se desplaza, es verdad, ¿no? Con lo cual, ¿el efecto cuál es? El que se ha desplazado. Y la causa, mi dedo, una aplicación física. Con lo cual, en el mundo de las psicofonías, normalmente lo que tenemos es una causa productora que produce un efecto que es la propia psicofonía, que es el producto de una transformación energética de la voz, del sonido, del entorno. Y tenemos un principio, el primer principio de la termodinámica, que dice así: la materia, la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Esto sí que lo habéis conocido. Bien, pues ese principio, el principio causa-efecto, es el principio que nos hace a nosotros plantearnos las cosas. Ahora vamos a ver una serie de muestras de cosas increíbles que han pasado a nuestro lado. La pregunta es, ¿qué lo ha causado y por qué se ha causado? ¿Quién ha causado esto? Si yo no veo a nadie. Entonces, mi buen amigo, querido, y que en paz descanse, profesor Germán de Argumosa, querido Germán, siempre decía, no existe efecto sin causa. Si el efecto lo observamos, pero la causa no es plausiblemente visible, tenemos que pensar que desde el punto de vista ontológico, esa causa puede ser trascendental, del más allá. Y ahí es donde entra la pregunta de, ¿es posible que una entidad extracorpórea, un muerto, haya causado un efecto en la materia aquí? Yo tengo cientos de pruebas, miles de pruebas, pero todavía no me atrevo a aseverar nada, porque estoy en mi fase de experimentación. Y un investigador siempre investiga hasta que llega a una determinación de intentar aceptar algo que se haya podido demostrar. Pero si no se ha demostrado, no se puede afirmar. Y así le pasó a un señor que se llamaba Gerald Feinberg en el año 1967, el año en el que yo nací.
no significa que yo hubiera nacido por Gerald Feinberg, evidentemente, porque mi padre no fue Gerald Feinberg, pero casualmente fue el año que yo nací. Y descubrí una partícula muy curiosa. Desde el punto de vista matemático, sí. Desde el punto de vista teórico, sí. Pero por la misma teoría de cuerdas, supercuerdas, de la física cuántica, tenemos que aceptar la posible existencia de algo que no veamos. Y este hombre no veía la partícula, y ahora vais a ver por qué. Sin embargo, demostró su existencia y se ha aceptado por la comunidad científica, pero con algunos matices, como yo le decía a Moisés cuando hablaba de las hermanas Fox, y que lo vamos a ver después. Además, ¿qué pasó con esta partícula? ¿Qué pasó en el año 1967 que Gerald Feinberg investiga esto, lo experimenta y lo demuestra científicamente, matemáticamente, ciencia pura? Pues que es probable que esa partícula que forma parte de nuestro entorno sea uno de los culpables de que lo paranormal exista. Y lo vamos a ver, y lo vamos a entender. Esta partícula se llamaba el taquión. ¿El taquión? ¿Qué es el taquión? ¿Alguien lo sabe? ¿No sabéis lo que es un taquión? ¿Pero cómo es posible? No me lo puedo creer. Tú sí lo sabes, ¿no? Yo pensaba que sí, lo sabía, Viviana. Bien, pues el taquión os lo voy a leer porque yo tampoco me lo sé. Pero es que es súper curioso. Yo buscando la explicación a los fenómenos paranormales me encuentro con el taquión, la existencia del taquión. El taquión es una hipotética partícula subatómica capaz de moverse a velocidades superlumínicas al disponer de una masa imaginaria y una masa cuadrada negativa que rompen con el principio de la causalidad, puesto que viajan a una velocidad superior a la de la luz y están obligados a vivir, a convivir, a estar en la cuarta dimensión temporal. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. ¿Cómo te llamas? Abel. Ven para acá, Abel. Mi amigo Abel, público, un aplauso para Abel. Fantástico, pues entonces me vas a venir estupendamente. Súbete aquí al escalón. Bueno, quiero que sepas que voy a matarte. Sí, no ríais, pero sí voy a matarle, ¿vale? Bien, uno de los puntos, a ver, fíjate que me he fijado contigo, digo, ha estudiado astrofísica, seguro, yo ya lo sabía, y por eso te he elegido. Bueno, a ver, uno de las particularidades del taquión es que precisamente está condenado a viajar en el pasado, puesto que viaja a una velocidad superlumínica, tiene una masa cuadrada negativa y además imaginaria, con lo cual, si vamos al denominador, es exponencial hacia abajo y, bueno, pues no tiene una demostración matemática, pero nunca podremos verle, por una razón, porque viaja a una velocidad superior a la de la luz, con lo cual se escapa a nuestra cordura, pero matemáticamente está demostrado. Y rompen con el principio de la causalidad, efecto-causa, porque al estar condenados a viajar en el pasado, las cosas para este ocurren antes de que realmente hubieran podido ocurrir. Por ejemplo, yo ahora a Abel le voy a dar una pistola de balas, ¿vale? Venga, va, pistola de balas, ahí está. Nos vamos a batir en un duelo porque tenemos el mismo amor, por supuesto. Y entonces debemos debatir. Arrojamos el guante, como se decía antiguamente, pero en este caso, al tipo estilo oeste, nos vamos a batir en un duelo. Pero mi pistola es de taquiones, lo siento. Llegará antes. Exacto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, ahora os voy a pedir que contéis hasta 3. Vamos, estamos prevenidos. Cuando vosotros contéis hasta 3, nosotros desenfundaremos
Y el que antes dispare, antes se queda con la amada, ¿vale? Bien, ¿prevenidos? 1, 2, 3. No. A ver, repetimos. 7 estaciones me dispararán antes de que yo haya disparado, de que yo te pueda disparar. Correcto, Me ha disparado en el pasado. correcto. Y ahí es donde vamos. ¿Prevenidos? 1, 2, 3. Ya deberías de estar muerto. Está muerto. Bueno, ¿qué significa? Que antes de que vosotros estéis contando hasta 3, yo ya le he disparado. Porque los taquiones están condenados a viajar en el pasado y, como bien ha dicho Abel, el disparo lo habrá recibido antes de que yo saque la pistola. ¿Correcto? Correcto. De nada. Un aplauso para Abel. Espero que no me tenga rencor el resto de su vida por haberme batido en duelo con él por nuestro amor. Pero bueno, esto es muy importante. Y ahora es lo que vais a ver. Vamos a poner el primer ejemplo, el cual a mí me sitúa en un pueblo muy cercano, aquí, también de la provincia de Alicante, que se llama Perpuchent. Bueno, el pueblo se llama Lorcha, imagino que lo conocéis. Correcto. Y justamente en el límite de Valencia hay una montaña enorme, que no me acuerdo cómo se llama, pero delante está el castillo de Perpuchent o de Lorcha, que es un castillo de origen templario. Muy bonito, maravilloso y encantador. Pero ocurre una cosa. Hace muchísimos años, yo con la sociedad, yo soy el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y con mis colegas de la SEI fui allí a investigar y me di cuenta de una cosa muy extraña. Y es que cuando menos me lo esperaba, un cazador pega un tiro, a lo mejor para cazar alguna pieza, ¿no? Y ese tiro en esa montaña la recorre como si fuera un avión pasando por encima, la reacción, ¿no? Entonces el sonido del disparo viaja por la montaña, atraviesa todo, y yo oigo, qué bonito esto, yo grabando psicofonías. Paro, rebobino, y cuando rebobino, al escuchar el disparo, me doy cuenta de que estaba escuchando el eco antes que el propio disparo. Habíamos retrocedido en el tiempo a la hora de grabar, y el tiempo se había antecedido a nosotros a la hora de mostrarse, de quedarse grabado. Y lo tengo grabado. ¿Queréis verlo? Para todos los que no estéis suscritos a Aventura del Misterio es un buen momento. Sí, por favor. Estamos aquí ya preparados para grabar psicofonías. Muy bien. Este es mi padre, ¿eh? Yo quiero explicaros que este lugar es un tanto especial en el tema psicofónico. Aquí hace muchos años vine con unos buenos queridos amigos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y tuvimos la oportunidad de grabar algo muy extraño. Era como un eco muy raro que se producía antes de producirse el sonido. Esto yo sé que suena un poco extraño, pero es como nosotros nos dimos cuenta precisamente desde abajo, desde la estación y desde en pleno del castillo. En ambos sitios se producía. Para que nos entendamos, dábamos una palmada. La palmada resonaba en todo lo que era la montaña, o un grito muy fuerte. Y todo esto lo que producía era que en el playback, cuando reproducíamos lo grabado, el eco del sonido se producía antes del propio sonido. No tiene, o sea, yo lo bauticé como un eco fantasma. Es algo que no tiene explicación. Vamos, si te parece, escucharlo. Claro que sí. Y bueno, pues para que sepáis de lo que estamos hablando.
Bueno, pues aquí Estamos aquí teníamos, ya preparados para las psicofonías. aquí teníamos más o menos este efecto. Como habéis podido comprobar, el eco se escucha antes. Yo lo he estado estudiando con muchos físicos expertos en electroacústica, con muchos peritos. Yo soy perito judicial forense en cuanto al tema de la grabación paranormal. La grabación normal, quiero decir, no paranormal. Es decir, que yo muchas veces cotejo algunas de las voces de los juicios donde hay que demostrar que se trata de una persona a la que ha hablado ante un juez, ¿no? Ante un tribunal, lógicamente, ¿no? Entonces se toma como prueba desde el punto de vista pericial. Esto significa que tengo que llevar muchísimo cuidado para darme cuenta de las frecuencias que forman parte del entorno sonoro. Y tengo programas específicos que me ayudan a quitar algunas frecuencias, a dejar otras y a saber en qué frecuencia viaja la voz, que se llama la frecuencia normalizada. ¿Vale? Me han dicho que el aire está un poquito estropeado, ya lo sé. Pero bueno, que está el chico en ello y son cosas que pasan. Bien, lo que quiere decir esto es que todo obedece a lo que se llama el principio de la transformación energético-sonora. Antes decíamos que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto significa que en determinados momentos, si nosotros damos una bola de plastilina a un niño, ¿qué hace el niño? Un monigote, ¿verdad? Sí. Es normal. Entonces, pues le damos la bola, bueno, pues esa bola es la energía que existe en el ambiente, que para nosotros es absolutamente desconocida, pero que sirve como base para poder modular este tipo de voces paranormales que se llaman psicofonías o efectos sonoros extraños, como este que acabamos de escuchar. Vamos ahora a plantearnos desde el punto de vista técnico si realmente la psicofonía podría llegar a ser el producto de una transformación y qué es lo que puede generar esa psicofonía. Vamos a escuchar, prepárate la número 2 y la ponemos. Vamos a escuchar ahora una psicofonía en la que yo, pues, en mi laboratorio trabajando, pregunté si podían darme una prueba, si podían darme un mensaje o algo desde su mundo para ver si se podía demostrar la existencia de su mundo. La voz es clara. Aparece un señor que dice en portugués: directo de los muertos. A continuación, una voz de mujer dice: y no todos los que están. Vais a escuchar. Prestad atención porque no tiene desperdicio. Ahí la teníamos, yo creo que absolutamente clara, y forma parte de las psicofonías especiales que yo tengo. Porque no solamente me están diciendo directo de los muertos, sino que además esa voz de mujer me dice: y no todos los que están. ¿Qué significa esto? ¿Que no todos los que están allí son muertos? ¿Significa que hay gente que no ha encarnado? ¿O hay entidades que no han llegado a encarnar? Entonces, realmente ese otro lado está lleno de consciencias inteligentes, de las cuales no todos están encarnados. ¿Qué pasa aquí? Otro día pregunto, dando un mensaje desde el mundo de los muertos, y una voz en perfecto inglés me dice: why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? ¿Y por qué en inglés? ¿Qué lenguaje hablan los muertos? ¿Os lo habéis preguntado?
contado alguna vez. En una de las últimas aventuras del misterio estábamos, yo creo que es en la última, donde yo hago alusión al tema de cómo se comunican este tipo de entidades con nosotros. Pero qué lenguaje, porque yo muchas veces he obtenido psicofonías. Yo estuve haciendo una investigación por Whitechapel, en Londres. Whitechapel era el barrio donde actuaba nuestro amigo, Jack el Destripador, del cual es un enigma, porque nadie supo quién es, certeramente, ¿no? Y yo estuve una semana allí investigando, tal, hasta que logré grabar una psicofonía alucinante en una abadía que no puedo ponerla. La gente cuando oye eso dice, pero ¿esto qué es? La prepararé algún día y os juro que volveré a Will Be Back para ponerla. Pero bueno, fue concretamente en la abadía de San Bartholomew, que está en Londres, en el corazón de Londres. Ahí se rodaron películas y todo aquello es. Vamos, Sherlock Holmes se rodó allí. Curiosamente, ¿no? 7 bodas y un funeral, creo que es esa la película. Hay una cantidad de películas que se rodaron allí increíble. Y hay una leyenda de un fantasma. Por eso fui yo a grabar, ¿no? Y me encontré eso ante la pregunta de quién fue Jack el Destripador. Pero lo que nos ocupa es la demostración para que esto lo podamos llegar a entender. A veces las cosas nos sobrepasan de claras que son, como esta psicofonía de San Bartholomew que os hablaba, que por cierto era en inglés. Pero ¿por qué era en inglés? Realmente los espíritus no tienen por qué saber inglés, porque el tema de los idiomas es solo terrestre, digo yo, ¿no? Si ellos viven en un mundo ultraterreno, se podrán comunicar con nosotros de forma mental, telepática, ¿no? No hace falta tener ningún tipo de idioma para poder expresar o que ellos se expresen concretamente. Que lo hagan, sí, puede ser. De hecho, acabáis de oír algo. Pero no necesitan nada. Es la influencia telepática, la influencia mental, lo que realmente nos ayuda. Voy a poneros ahora una grabación que a mí me puso los pelos de punta. Es de una amiga mía. Una amiga que trabaja en una residencia de ancianos en Cartagena, concretamente. Y bueno, pues ella está ayudando a morir a los ancianitos, ¿no? Les acompaña para hacerle comprender que se acerca su momento, en fin. Bueno, el caso es que estaba con un señor, el cual murió. Llevaba la mascarilla de aire puesta, ¿vale? Y el hombre acababa de expirar. Y ella estaba grabando con su móvil. Concretamente, se escucha con toda claridad la voz del Señor, después de haber muerto, diciendo, voy a verla. ¿Su mujer? ¿Su hija? ¿A quién? No lo sabremos. Pero desde luego, su voz quedó ahí patentemente grabada. Oiréis el oxígeno. ¿Hay alguien aquí contigo acompañándote? Ahí estaba. Creo que se escucha bastante bien, como la que vamos a escuchar ahora, que yo la grabé. Y esta viene de una querida amiga mía, que hace mucho tiempo que no sé de ella, una medium, que además era bastante famosa porque también era cantante. Y también era cantante su padre. Y es la historia que vamos a contar. Curiosamente, hay un efecto bastante conocido que se produce
de muerte súbita al despertarte. Hay que llevar cuidado, por eso los médicos recomiendan que nos levantemos despacito y todas esas cosas, desde los niños hasta los mayores. Y esa muerte súbita a veces da sorpresas. En este caso, este hombre, un señor, estaba con su esposa y se incorpora a la cama y cae. Le dio un infarto y murió. Un drama, pues ya lo imagináis. La familia allí, todos los hermanos, los hijos van para allá, todos velando el cuerpo del padre que había fallecido. Y de repente, psicofonías, Carol, y de repente estaban allí, el padre, el cuerpo presente, suena el teléfono de una forma muy rara. Muy rara, no era normal. Pero el teléfono era de uno de esos antiguos que llevan contestador automático. Se dispara el contestador, se pone a grabar y de repente se escucha la voz clara del padre contando el momento de su muerte. Hoy me levanté y cuando me levanté, ¿qué pasó? Que murió, ¿no? Y ahí se corta. Vamos a ponerlo. Sí. Porque me levanté, y cuando me levanté, bien, ahí la teníamos, creo que bastante clara. Yo esta psicofonía no pude ponerla durante mucho tiempo porque estaba especialmente protegida, sobre todo hasta que me dieron permiso los familiares para ponerla. Ahora quiero también haceros partícipe de que a veces tenemos que comprender que los fenómenos paranormales son fenómenos que son efímeros, espontáneos y esporádicos. Es por ello, por lo que un poco en discordancia con algunos de mis compañeros, de algunos de mis colegas, tengo que decir que la ciencia ortodoxa no se puede ocupar del estudio del fenómeno paranormal. No por nada, sino porque nosotros necesitamos un método científico para poder explicar las cosas desde el punto de vista ortodoxo de la ciencia normal. Algunos se empeñan en equiparar la ciencia a la paraciencia, pero con todos mis respetos, no se puede estudiar algo paranormal con la disciplina científica. Y yo soy totalmente cientificista. Mi carrera es de ciencia, mis pensamientos son de ciencia y soy ciencia pura, soy lógica. Y esto tenemos que tenerlo claro. Pero a veces, cuando decimos eso, tenemos que argumentar que la causa de esto es que los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos. Las tres es. Es decir, ocurren en el momento más insospechado, muy rápidamente, y no se pueden esperar. No podemos saber cuándo van a ocurrir. Efímeros, espontáneos y esporádicos, que fue lo que ocurrió en el año 1848 en Hydesville, Nueva York, con las hermanas Fox, de las que antes Moisés estaba hablando. Y Moisés cariñosamente decía, bueno, esto es un fraude. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Lo cierto, en uno de mis libros, en mi último libro, yo hablo precisamente de las hermanas Fox, de John Fox, de su padre, de Margaret, Kate y Leah, las cuales, bueno, pues vivieron un auténtico calvario, porque el padre, que era pastor metodista en Hydesville, en Nueva York concretamente, se muda hasta esa casita de madera y, bueno, pues empieza a vivir allí, a crear su comunidad y todo esto, y la gente de su comunidad le decía, cuidado, porque esa casa, dicen que se escuchan cosas raras, una casita muy pequeñita de madera, ¿no? Y bueno, pues allí ocurrió prácticamente todo, hasta que por la noche
me parece que fue Margaret, no estoy muy seguro, pero creo que fue Margaret, empezó a escuchar. Bueno, esto no es madera, ¿eh? Parece madera, pero eso no es mío. Bueno, empieza a escuchar esto. Bueno, esto suena como un reloj de pared, ¿vale? Vale, esto. Y ella decía, uy, qué ruiditos tan raros. Claro, lo que estábamos estudiando en la última aventura del misterio, pero lo recomiendo de verdad, donde pasan unas cosas alucinantes. Y hablamos del principio de intencionalidad, ¿vale? Es decir, nosotros podemos escuchar esto en una casa. Y ya está, es un crujir de madera que todos lo hemos vivido, ¿no? Pero cuando tú dices, si hay algo ahí, y tú lo has visto, que dé un golpe, entonces tenemos una consecuencia de intencionalidad. Es ahí donde podemos tener molla para empezar a estudiar el fenómeno. Bueno, entonces ella dice, vale, pues, ¿hay algo ahí que hace este ruido? Y aquella dice, ostras, se está comunicando. ¿Estás ahí? Pero tú eres una persona. Tenían un jolgorio, le llamaban Mr. Splitfoot, Mr. Pata de Palo. Y aquello decían, bueno, pues ¿estás ahí? Bueno, a ver, da 2 golpes. Venga, da 3 golpes. ¿Por qué? ¿No puedes? Bueno, en fin, cosas así. Y se estableció una comunicación. Tan fuerte fue la cosa que las 3 hermanas se lo contaron al padre. El padre ya no sabía lo que hacer. Y empezaron a recibir visitas de gente interesada que no sabía realmente cómo interpretar aquello, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Y bueno, pues se ponían ahí las niñas y aquello funcionaba, ¿no? Hasta que llegó un periodista, bueno, fueron varios científicos para ver si pillaban el error y no lo encontraron. Y fue un periodista y dijo, ¿y por qué no hacéis un sistema de comunicación? Estamos hablando de 1848, donde la doctrina espiritista empezaba, y lo que es la práctica del espiritismo en general, como mesas parlantes y todo eso, empezaba a tener muchísimo auge, ¿no? ¿Y por qué no establecéis que un golpe es la A, 2 golpes es la B? E hicieron un código y empezaron a comunicarse supuestamente con el espíritu de un buhonero que se lo habían cargado en esa casa y que lo habían enterrado en el sótano. El tío y el padre de las hermanas Fox empezaron a cavar en el sótano. Aquello estuvieron una semana, no encontraban nada. Se inundó por entero toda la casa en una subida del río. Y de repente, bueno, pues cuando van al día siguiente, ven flotando los restos humanos de alguien que había enterrado ahí abajo. Aquello fue increíble. Y parece ser que desde entonces enterraron los restos en un camposanto. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que, bueno, pues lo que ocurre muchas veces en las aventuras, que si nada más entrar enviamos a la luz a todos los seres, nos quedamos sin seres. Entonces no hay aventura. Más o menos es lo que ocurrió, ¿no? Y es por ello por lo que, bueno, las hermanas Fox ya se habían hecho muy famosas en aquel entonces, y entonces hacían espectáculos diciendo, o sea, comunicándose con el más allá, pero no todos tenían la posibilidad de comunicarse tan claro. No todas las entidades hablan de una forma tan clara, se expresan de una forma tan clara, ni tampoco hacen pictología. No todos pueden. Al igual que mediums, hay muchísima variedad y tipología de mediums, personas que son capaces de... Aquí tenemos una medium de incorporación que es Cene,
y que, bueno, realmente no sabemos interpretar el por qué ni el cómo. Pero no, o sea, cuando veáis a una persona que es cartomante de 6 a 10, os aseguro que debéis de poner un poquito en tela de juicio. No por nada, sino porque uno es cartomante de por vida. Una persona que eche las cartas, echa las cartas de por sí en cualquier momento. Hay momentos y momentos. Hay situaciones que dependen de la persona, de su estado anímico, de su estado de salud incluso, de su estado psicológico, de su euforia. Se llaman en parapsicología estados alterados de la mente. Entonces, en función de todo esto, puede funcionar o no. Y a las hermanas Fox no siempre le funcionaba, pero tenían un público. Y cuando hay un público y se ha cobrado una entrada, el público quiere ver resultados correctos. Con lo que hacían, con sus tibias, hacían golpes imitando los golpes de Mr. Splitfoot. Pero no es que el fenómeno fuera falso. El fenómeno fue real. Pero ellas metieron la gamba bien metida. Porque si no hay, no hay. Y es lo que pasa en las aventuras del misterio. Aquí hay 2 personas que han estado en la aventura del misterio. Carol y Zene. Ellas saben perfectamente que lo que hay es lo que se muestra. ¿Es así o no es así? Sí, y a veces no. Es cuando ellos quieren y cuando... Cuando ellos pueden, cuando ellos quieren o lo que sea. Y si no hay comunicación, no hay comunicación. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo no quiero ni likes, ni subs, ni hostias. Perdón. Esto, bórralo. Ponle el pin. Entonces, ahora vamos a ver un caso extremo, pero auténtico, que a mí me sorprende, que, bueno, todavía no le encuentro explicación. Me queda poquito ya, ¿vale? No os desesperéis, me queda poquito. Lo primero que vamos a hacer es ver una psicofonía alucinante, clase A, tipo 10 o como queráis, durante una de las aventuras del misterio, precisamente con Zene, donde vino Zene y estuvimos estudiando un hotel en Aspe, que se llama Casa Entre Viñas. No sé si lo conocéis, es un hotel precioso, muy bonito, en el que estuvimos allí con la propietaria realizando unas pruebas que, bueno, cuando estábamos trasladándonos justamente al subterráneo, a la mazmorra o a lo que aquello fuera, donde antiguamente fue una sinagoga, pues aparece una voz que se llama de tipo paranormal. Son voces paranormales que son distintas a las psicofonías, que dice claramente, bonsoir. Digo bonsoir porque no sé cómo se pronuncia. Bonjour. La verdad es que bueno, no tengo una explicación clara de qué es lo que ha podido pasar aquí. Realmente he estado analizando profundamente estas voces, concretamente esta modulación. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que allí había silencio total. Solamente había 2 mujeres, que eran Cristina y Zene. Y ninguna de ellas estaba hablando en ese momento. De hecho, estábamos manteniendo silencio absoluto porque yo así lo había demandado. Luego, otro punto a tener en cuenta es que el tono y el timbre de Zene no coinciden en absoluto con esta voz que ha quedado aquí añadida. Sentir todo lo que ese ser o esa entidad o esa energía que hay. Y por otro lado, si fuese Christine, la ubicación que ella tenía desde el punto de vista más detrás de la piscina, donde ella se encontraba, bueno, pues es demasiado distante. Hubiera sonado de una forma distinta, porque suena en primera persona. Suena como si hubiera sido allí mismo donde se estaba grabando, ¿no? Donde estaba el micrófono de la cámara, en ese sentido.
La verdad es que... Por otro lado, no fue Christine tampoco, porque vemos que estaba guardando absoluto silencio. Y la voz parece la de Christine, tiene ciertos matices de la voz de Christine, pero no es Christine. Christine en ningún momento dijo nada y tampoco dijo bonjour o algo similar, porque parece tener un cierto acento, ¿no? Bien, aquí teníamos un poquito más o menos lo que es una exposición y una comparativa para que veáis que los fonemas que conforman una frase de tipo posiblemente paranormal no coinciden. Y cuando eso ocurre es cuando se dictamina que no se trata de la voz de ninguna de las personas que estábamos allí. Esto fue súper curioso. Y ahora quiero pasar a un caso muy reciente que me ha ocurrido. Me ha ocurrido precisamente con nuestra compañera Carol durante una investigación que estuvimos haciendo en un lugar concreto. Estábamos hablándolo antes, Cene, Carol y yo, y realmente no llegamos a comprender todavía qué es lo que está pasando aquí. Pero hay algo, y este algo no queda aquí hoy en punto y final. Esto es un punto y seguido y sigue. Y sigue porque todavía estamos estudiando los efectos que se producen. ¿Qué es lo que ocurre allí? Vamos a investigar en un sitio con dos compañeros, Carol y yo, ¿vale? Y bueno, empezamos a darnos cuenta de que algo estaba pasando. Aparentemente es un lugar muy grande donde habían asesinado a 2 personas. Y aparentemente no ocurría nada. Pero por detrás del telón, es decir, en la parte que no se ve, sí que estaba ocurriendo algo. Y se estaban grabando una serie de psicofonías alucinantes, estaban ocurriendo fenómenos muy raros. Ahora vamos a escuchar lo que se llama a mí, sinceramente, hay una mimofonía. El término mimofonía, bueno, os lo voy a explicar aquí, echarle un vistazo y así no redundo. Donde más me ha causado es en la casa, pero bueno, vamos a ponerlo desde el principio, que es muy importante que fijéis un sí muy clarito que hay al principio. Atención, a mí, sinceramente, donde más me ha causado es en la casa, pero bueno, lo importante es que lo hice antes de Carol. A mí, sinceramente, donde más me ha causado, sinceramente, donde más me ha causado, sinceramente, donde más me ha causado, sinceramente, donde más me ha causado es en la casa, pero bueno, en este caso, bueno, pues observamos cómo la voz de Carol, que dice sí, previamente, atención, previamente, se produce la mimofonía imitando su tono de voz, su timbre de voz y, por supuesto, el significado, ese sí. Fijaos, a mí, sinceramente, donde más me ha causado es en la casa, pero bueno, cuando ahí teníamos ese efecto. Esto se llama mimofonía y esta fue la primera cosa que nos encontramos curiosa allí. Evidentemente, si le pedís a Carol que diga sí,
Puede decir, a ver, Carol, di sí. Sí. No tiene el mismo pip, ese que suena precisamente al principio y que suena después por su voz. El que suena al principio, lo verdaderamente curioso es que Carol, que era la única persona que podría haber dicho aquello, la única mujer que había allí, estaba haciendo como un movimiento con la boca de ponerse saliva en los labios o algo así. Con lo cual es imposible hablar haciendo así. Es imposible. Con lo cual descartamos que realmente se trate de Carol quien haya dicho eso al principio, ¿no? Y qué curioso que lo dice antes de que Carol diga ese sí raro. Con lo que la mimofonía que se produce antes no solamente imita el sonido de Carol, sino que se antecede a lo que Carol va a decir, o bien le induce a que lo diga. Y ahí es donde vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa allí? Vosotros sabéis lo que es la Ouija, un sistema de comunicación. Yo la bauticé como transcomunicación psíquica, la cual nos pone de manifiesto un vaso que se mueve, un máster que se mueve al lado de un tablero, el cual movemos los experimentadores. ¿Ha quedado claro? El cual movemos los experimentadores. Es decir, en la Ouija, el máster se mueve y lo movemos nosotros, pero inconscientemente. No somos conscientes. Actuamos como si fuera una especie de mediación, mediumnidad, por decirlo así. Cuanta más mediumnidad tienes, mejor funciona la Ouija. Cuanto menos mediumnidad, menos comunicación hay. Y no me refiero en que se mueva más o menos, sino me refiero en que se establece un vínculo entre los experimentadores alucinante. Y aquello se mueve. Lo movemos nosotros físicamente, porque si yo ahora pongo esta botella aquí y digo, si hay alguna entidad, y estoy seguro que por donde nos encontramos alguna entidad debe haber, si es capaz que mueva la botella. Si ahora se mueve, me asusto. Así que mejor no la miréis, a ver si la vais a mover psíquicamente y entonces me asusto de verdad. Quiero decir con esto que efecto causa, causa efecto, necesitamos una energía, todo es energía. Y no existe ese efecto sin causa, a no ser que sea una pistola de tracciones, ¿verdad? Pero bueno, y esto tiene que hacernos ver la posibilidad de que algo tenga que estar ocurriendo. La Ouija es un sistema experimental que yo estoy utilizando mucho. Pero ¿qué ocurrió el otro día? Vosotros habéis visto películas donde dicen que la Ouija, el paso sale despedido, que entra, abres una ventana al más allá. De verdad, creedme, y os lo digo yo, que he experimentado con la Ouija durante muchos años. Eso son tonterías. La realidad es que la Ouija se mueve muy bien, y no pasa nada. O como se dice aquí, no pasa res. Está todo controlado. ¿Por qué? Porque la Ouija la movemos nosotros. Pero hay una parte que no controlamos. Y es la parte psicológica. El problema, el daño terrible que puede llegar a causar la Ouija es que, como funciona, puede llegar a traumatizar a una persona que psicológicamente no se encuentre estable. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso los experimentadores siempre recomendamos que no se haga Ouija, a no ser que esté la presencia de un experto, una persona que sepa realmente lo que se está haciendo, una persona que pueda llegar a explicarnos y que pueda quitarnos de la cabeza algo raro. La primera vez que hacía Ouija, Carol, lo vais a ver aquí. Si esto le pasa con una persona que no supiera orientarla en ese momento, y lo estábamos hablando antes, ella tendría ahora un problema mental. Fijaos lo importante que es hacer este tipo de cosas. Es decir, a un niño de 7 años no le vas a dejar un coche, ¿no? Sí, puedes saber si es automático, pero
Bueno, alguno sí que sabe, ¿eh? Pero arranca el coche y se estampa contra una pared, porque no tiene experiencia, ¿no? Bueno, pues más o menos lo mismo ocurriría. 33. Y aquí es donde vamos a ver un fragmento muy extraño, donde la Ouija, el máster, el centro, empieza a dar saltos. El vasito famoso de la Ouija empieza a dar saltos. Eso yo no lo he visto en mi vida. Solamente en las películas y, bueno, que no tiene explicación desde el punto de vista de lo paranormal. Si fuera que, en este caso estábamos poniendo, ¿veis la mano que la tenemos Carol y yo, no? Aquello estaba así. Si fuera Carol, yo le cogí durante, si veis la aventura entera, os invito, y para ello tenéis que estar suscritos, evidentemente. Sí, tú no te rías, porque como no te suscribas, esta noche, ya sabes, hay una especie de mano extraña, peluda, que suele aparecer y que te da caricias así. También. Entonces, cuando nosotros ponemos la mano del máster, el máster está tenso. Yo controlo que ella tenga la mano suelta, porque ella no sabía, era la primera vez que hacía. Entonces, controlo esto. Y nos dimos cuenta en un momento dado de que el máster empezaba a dar saltos. Y esto yo no lo he visto en mi vida. Vamos a verlo y ahora entramos un poquito en debate. Echadle un vistazo y mirad esto que se produce, que hay un momento en el que incluso a mí me levanta la mano. Mirad. ¿Botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, ¿Lo habéis visto? Sí. Qué sensación de... ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, ¿Lo habéis visto? Sí. Qué sensación de... ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, ¿Lo habéis visto? Sí. Qué sensación de... ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, ¿Lo habéis visto? Sí. Qué sensación de... ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, ¿Lo habéis visto? Sí. Qué sensación de... El vaso se va. Si sueltas, que se va el vaso. Es que no es natural. ¿Das tú estos botes? Bueno, aquí estaba este efecto. Es impresionante. ¿Habéis visto el vaso parado? Porque yo me llegué a plantear, ¿es un momento dado en el que ese vaso se frena por algo? ¿Es un vinilo? Eso lleva un vinilo que Cende tiene mala experiencia con ese vinilo, pero bueno, es un vinilo súper liso, es un vinilo muy gordo, a prueba de todo. Y aquí ni se deforma ni nada. Es suave, se desplaza, es increíble. Y hay un momento en el que yo pienso, vale, pues se ha trancado en el desplazamiento y en ese momento, como lleva inercia, pero estando parado. ¿Cómo es posible esto? Menos mal que llevábamos 2 cámaras que lo captaron todo. Para mí, esto es muy interesante desde el punto de vista, y no podemos olvidar que la Ouija es un fenómeno ideomotor. Y esto significa que es el propio experimentador que causa el movimiento. Pero, ¿cómo se produce? Y ahora vais a ver una cosa, y con esto vamos a cerrar la conferencia, de algo que yo no entiendo. No entiendo y no puedo llegar a comprender. ¿Has terminado ya? Gracias. Bueno, no puedo llegar a comprender el por qué se ha producido esto. Yo lo comentaba con Cene. A mí lo que me asusta es no controlarlo todo. No controlarlo significa que hay cosas que se me escapan ante la explicación lógica. ¿Cómo es posible que Carol hable con la voz de un hombre? Y ahora me vais a decir, vale, ¿se trata de un fenómeno de posesión? ¿Se trata de un fenómeno de incorporación? ¿Se trata de que está hablando mediúnicamente con una voz que no es la suya? Porque yo he estado con muchos médiums y muchas médiums
los cuales hablan con su voz, transmiten con su voz. Y he oído que hay mediums que en efecto pueden llegar a transfigurar su voz, intentando imitar, emular y hacer la voz de la persona en vida que se estaba comunicando. Es lo que yo creo que ha ocurrido, pero estamos un poco investigando todo esto. Todavía no podemos aseverarlo, pero se trata de la voz de un hombre, en la boca de una mujer. ¿No es aquí? Sí. ¿De dónde eres? 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 ¿Dónde está? ¿Por qué no lo vemos? Porque no está. Tampoco vemos el viento y lo respiramos. Científicamente se podría explicar. Pero no entendemos realmente el mundo dimensional. Si sabemos que desde el punto de vista de la cuántica, pues Edward Witten, por ejemplo, que se considera hoy en día, desde el punto de vista físico, el sucesor de Albert Einstein, siempre suele decir una cosa, que fue el unificador de la teoría, de las 5 teorías cuánticas de supercuerdas, y creó la teoría M. Realmente es probable que existan multidimensiones, dimensiones que se comunican con nuestro mundo y que no sabemos de su existencia. ¿Sabéis por qué? Porque no sabemos mirar hacia arriba. Desde el punto de vista ortodoxo, estamos acostumbrados a que todo tenga 3 dimensiones, ¿no? Alto, ancho y profundo, por eso lo vemos. Pero no sabemos hasta qué punto existen otras dimensiones. ¿Qué pasará en esa silla donde estáis sentados dentro de 1 hora? O de 5 minutos, que es lo que me queda. ¿Vale? ¿Qué pasará? ¿Habrá algo? ¿Alguien? ¿Qué pasará con esa butaca? ¿Quedará nuestra vibración allí? ¿Qué pasará? Para entenderlo, vamos a ver un pequeño vídeo y con esto terminamos, el cual nos va a situar en posiblemente un mundo dimensionalmente conocido. Es de un amigo mío y se llama Héctor. Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo 2 dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Dottie y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? Hola, circulito. El miedo a lo desconocido, o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo.
Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por E. ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? ¿Ah? Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Direcciones. No. Sí, es que... no hay. ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea. ¿A qué es curioso? Lo que más tememos es lo que más nos emociona. Vale, volvemos al mundo de la realidad, a nuestro universo dimensional. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para una rondita de preguntas cortas? Sí, claro, no, sí, tranquilo. Tranquilo, que nos haga falta, Va a ser un poco breve ya porque este señor está ya cansado. Yo tengo una pregunta para... Adelante. ¿Vale? Perdona, así se escucha mejor. Creo que es una pregunta Dispara. pertinente. Voy a dar respuestas de revólver. ¿Tú crees que la dimensión superior, esa cuarta dimensión o quinta dimensión, esa supradimensión, donde puede ser que habiten esos entes, supuestamente, es una dimensión espacial o espacio-temporal? Bueno, la verdad... Es una gran pregunta. Ya, es maravillosa la pregunta. No tengo datos como para saberlo. Antecederme a todo esto sería planear un poco qué es lo que podría ser. Pero desde mi punto de vista me gustaría, sí que lo puedo decir, que fuese una dimensión espacio-temporal. Y además creo que va a ser espacio-temporal. Espacial lo mínimo, temporal mucho. Porque no creo que los espíritus tengan cuerpo, ¿verdad? Entonces, me limitaría, sí, espacio-temporal por el espacio que ocupa, porque todo ocupa un espacio, pero no como el que nosotros concebimos. Buena respuesta. Es que, a ver, es un poco conjeturar porque Ya, es muy complejo. Claro. Bueno, ¿tenéis alguna preguntita o algo que os guste saber? Adelante. Sí.
¿Se hace con grabadoras o con cualquier aparato mecánico, electromecánico? Sí, pregunta si las psicofonías se hacen con grabadoras. Yo empecé con un aparatito de estos de reportero, pequeñito, hace un montón de años, y grababa las psicofonías. Se hace con lo que sea. De hecho, conozco un caso en el que a través de un frigorífico sale una voz. Esto ya, o sea, a ver, ya, esto raya un poco la... Pero sí, es un caso, no significa que sea correcto o no, pero es un caso. Un frigorífico sale una voz, tú dices, ¿cómo es posible? Y esto sí que es un caso que yo investigué en Vera, fíjate. En Vera, estamos hablando de hace muchos años, donde no existía la inteligencia todavía, ni siquiera artificial. Y estoy diciendo mucho ya. Pero estoy investigando un caso de unas teleclastes, que además se hizo famoso, salió por las teles y todo eso. Y el caso es que estábamos allí 6 investigadores, de las 6, allí todos buscando a ver por dónde. Era una familia gitana, y en la casa estábamos explorando porque había aparecido la imagen de Cristo en un cristal. Y en la otra hoja de un guardia civil. O sea que imaginaos. Esto es verdad, ¿eh? Es verdad. El caso es que se asustaron mucho y cogieron la del guardia civil y se la llevaron a un desguace. Esto es verídico. La del Cristo todavía está allí. Pero estábamos grabando con un equipo normal y de repente yo oigo como un sonido. Silencio en toda la casa. Había 30 personas allí mirando qué es lo que hacíamos. Y digo, ¿pero qué es esto? O sea, parecía el rodaje de una película de misterio, pero real. Digo, ¿tienes algo enchufado? Dice, no, he quitado toda la luz. Y digo, pues algo suena. Dice, eso es la lavadora. Me dice la señora, gitana ella. Digo, la lavadora, pues desconéctela. Dice, no, mira. Me lleva al patio y estaba la lavadora con el enchufe por encima. Digo, enchúfalo. Lo enchufa, la enciende y hacía el mismo ruido. Era un cojinete de la lavadora. ¿Cómo sonó? Entonces no se necesita gran técnica. Pero si quieres experimentar, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a Aventura del Misterio. No por nada, sino porque tengo un curso de psicofonías en abierto que lo puedes ver perfectamente, donde explico punto por punto cada una de las cosas, ¿no? Puedes empezar hasta con la grabadora de un móvil si quieres. Yo no te aconsejo que pulcramente, como poder grabar, vas a grabar. Yo utilizo una grabadora que vale 400 euros y que graba 96.000 hercios de calidad y 192.000. Entonces, es decir, estamos grabando, para que lo sepáis, la frecuencia que percibe el ser humano con la voz del oído humano es de 20.000 hercios como mucho cuando nacemos. Ahora tendremos unos 7.000, 8.000, no sé. Pero el caso es que vamos perdiendo células auditivas, ¿no? Y esto es así. Con lo cual, cualquier grabadora te puede servir, pero no todos los móviles graban igual. Yo tengo una Aventura del Misterio en el que hago una comparativa de móviles, todos puestos a parecer una psicofonía. Uno lo graban bien, otros no lo graban bien. El iPhone graba muy bien. El iPhone tiene una calidad de grabación alucinante, una tarjeta de sonido alucinante, ¿no? Y luego, bueno, pues si te quieres gastar y si quieres experimentar, 85 euros vale una Tascam de R05, por ejemplo, que te puede servir para grabar psicofonías muy buenas. Y sobre todo, tener una calidad de grabación, cosa que te impide el error. Minimiza, no te impide, minimiza el error. Hace que el error sea cada vez más pequeño. Y eso que iba a ser como un revólver, ¿no? Me enrolla mucho, lo siento. Bueno, ¿tenéis alguna duda, un poquillo más que yo os pueda ayudar? Yo quería comentar una cosita. Bueno, daros las gracias por esta iniciativa tan interesante. Es un honor siempre volver a escucharte y verte. Y me ha faltado una cosita.
que contaras algún trabajito que has hecho de psicofonía incluyente. Aunque sea un detalle. Aquí en Creyente he investigado muchas cosas, pero es que, claro, no todas puedo hacerlas públicas. No por nada, sino porque no tengo la autorización de las personas. No es que me hayan dicho, Pedro, no hables, pero yo antes de hablar de algo... Pero sí, aquí he grabado en la casa de un masón unas psicofonías alucinantes. Voy a omitir el nombre. Cuando era una casa que era una casa particular de un masón y tenía posiblemente algo bajo, posiblemente una biblioteca, y en el pozo. Y cuando hicimos descender un micrófono a nivel del pozo, o sea, a nivel del agua del pozo, se produce una cosa muy extraña con los pozos. No sé qué narices pasa, pero pasa algo raro. En una aventura que hicimos, me acerqué a un pozo y empezó a escucharse algo muy raro, ¿no? ¿Pero qué pasó allí? No lo sé. Pero preguntamos y nos salió el nombre de la persona que vivía en esa casa, que concretamente era Juan. Que con eso no hay. Pero sí que tengo muchos lugares aquí en prospección e investigados. Desde luego. La próxima. Claro que sí. ¿Tenéis alguna duda más? Yo. Hola, buenas noches. Muy buenas. Quería preguntar sobre el tema que ha dicho antes de forense, o sea, perito forense. El tema de la IA, ¿están teniendo problemas con el tema de la psicofonía? Bueno, ¿Cómo enfocas la pregunta? desde el punto de vista de la pericia fonográfica, lo que yo tenía era la pericia fonográfica forense, ¿vale? Que es donde se estudian las voces de las personas. Te voy a matar. Ha quedado grabado en un móvil, o se ha escuchado en un móvil, pues voy a demostrar que es tu voz. Entonces, para ello se utilizan programas muy orientados hacia lo que es la oscilográfica científica. De manera no es... o sea, de manera que se ven las pautas concretas y físicas de la voz. La inteligencia artificial, y yo estudié la ingeniería informática, y además tenía un profesor de matemáticas muy malo, como muchos, no digo todos, pero muchos sí, que estaba desarrollando precisamente una inteligencia artificial en aquel momento de reconocimiento de imagen y de mejora del reconocimiento de imagen para el repixelaje. Es decir, para cuando veis una fotografía en el móvil, que la veáis con poco espacio, que ocupe poco espacio y que se vea, no pierda nitidez, ¿no? Porque todas pierden nitidez, con lo cual tendría que ser... Vale, no habéis sido vosotros ningún experto. Entonces, claro, la inteligencia artificial nos sitúa con muchas cosas. Estoy alucinado de lo que están haciendo, porque hay algunas IAs que están aprendiendo de otras IAs. Es increíble. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. Pero desde el punto de vista de la psicofonía, te aseguro que todavía no hay nada contundente. Es decir, es muy difícil que una inteligencia artificial, y fíjate que te lo hace un oído humano, ¿vale? Pero una inteligencia artificial no lo hace porque la inteligencia artificial está entrenada para escuchar seres humanos, no para escuchar esto. Cuando una psicofonía se considera psicofonía, no debe de haber una cosa muy importante, que es el golpe glotal. El golpe glotal, la glotis, es una cosa que tenemos aquí y que se abre y se cierra en determinados momentos, ¿no? Para evitar que nos ahoguemos si comemos algo, si bebemos agua, todo eso. Entonces, cuando tú hablas, ese golpecito, ese golpe de la glotis, se produce. La IA te reconoce la parte física. La psicofonía no lo tiene, porque la psicofonía parte de una transformación energético-sonora del sonido. Esto significa que la molla de sonido, de energía sonora que se le proporciona a una psicofonía para modularse, no se sabe qué es. Realmente es sonido, sí, pero hay otros matices. Más cosas. Bueno, yo creo que hemos terminado.
Bueno, quería hacerte entrega en nombre de la asociación de un pequeño detalle. Siempre el protocolo es bien recibido. Muchas gracias. Hola. 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 Sí, así sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué podrá ser? Madre mía. No. ¡Qué chulo! Una super taza del misterio. La supertaza del misterio. Vaya tela, qué bonito. Muchísimas gracias. Con el anagrama. Sí, en nuestra asociación. Y una dedicatoria también para ti. Muchas gracias. Bueno. En la presentación de la asociación en Más que Evidente el 25 de mayo del 24. Recuerdo que no voy a olvidar porque voy a tomar café con ella todas las mañanas y todas las noches. Y a lo mejor alguna tarde. Bueno, un aplauso para Pedro. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Seguiremos. Seguiremos siempre. El camino del misterio. Gracias por existir.